Diagnóstico y tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño en población pediátrica y adulta en el primer y segundo nivel de atención. Introducción. Los trastornos del sueño son causa frecuente de morbilidad y mortalidad. Entre estos trastornos se encuentra el síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS. El SAOS es un problema de salud pública no solo por su elevada prevalencia, sino también por los diversos daños a la salud que ocasiona. Es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, accidentes y mala calidad de vida. El SAOS afecta la cantidad de sueño, lo que suele generar somnolencia excesiva diurna, y a partir de esta se incrementa el riesgo de sufrir accidentes de tráfico y laborales. Su diagnóstico se realiza cuando, a partir de una sospecha clínica derivada de síntomas como somnolencia diurna excesiva, sueño no reparador, ronquidos y otros, se demuestra a través de un polisomnograma, un índice de apnea, hipoapnea, IAH, mayor o igual a 5 por hora. Este índice permite clasificar el SAOS de acuerdo con su severidad, en leve de 5 a 15 eventos por hora, moderado de 16 a 30 eventos por hora o severo mayor a 30 eventos por hora, clasificación que ha mostrado utilidad tanto para la formulación de estrategias terapéuticas en estos pacientes así como para establecer su pronóstico. El SAOS es un desorden frecuente en adultos, afectando aproximadamente entre el 3 al 7% de hombres y de 2 al 5% de mujeres en la población general. Información reciente sugiere que la prevalencia de SAOS en adultos entre los 30 y 69 años es aproximadamente del 17% y aumenta entre el 41 al 58% en individuos obesos. En el caso de los niños y adolescentes, el SAOS puede afectar hasta un 2% de esta población. Se observa por igual en ambos sexos y es más común entre los 2 y 6 años. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino en México incluyó información sobre el SAOS en la población mexicana con el objeto de estimar su prevalencia y su distribución por región, localidad de residencia y sexo. De la población encuestada, 27.3 tuvo alto riesgo de SAOS sin mostrar diferencias por sexo o región, con predominio en áreas urbanas, hipertensos mayores de 40 años y la presencia de sobrepeso y obesidad. La fisiopatología del SAOS es compleja e involucra diferentes factores anatómicos y funcionales. En el SAOS, la obstrucción ocurre en la faringe, la cual es un órgano multifuncional estrecho y carente de un esqueleto de soporte, que forma parte de los aparatos digestivos, respiratorios y fonatorios. Debido a su compleja e interdependiente función, se requiere que las paredes de la faringe sean colapsables. Son muchos los factores que pueden modificar la permeabilidad de la vía aérea superior. Los más importantes son factores anatómicos que incluyen alteraciones óseas o extensos depósitos de grasa en el espacio parafaringeo, cambios del tono muscular, alteración del control central de la respiración, problemas del estado de conciencia, disfunción del sistema nervioso periférico y del tono vascular, así como las fuerzas de tensión superficial y la posición corporal. Entre los factores de riesgo para desarrollar SAOS se encuentran la obesidad, es el factor de riesgo modificable más importante. A mayor índice de masa corporal, mayor prevalencia de SAOS. La circunferencia del cuello es el factor que mejor predice el riesgo de SAOS en mujeres y está dado por una circunferencia de cuello mayor o igual a 38, mientras que en hombres es mayor o igual a 40 centímetros. El consumo de alcohol, tabaco e hipnóticos incrementa la intensidad del ronquido y el número de eventos respiratorios durante el dormir. El SAOS es más prevalente en los hombres con una relación hombre-mujer de 2 a 1, la cual se pierde después de la menopausia.
La prevalencia de SAOS también está relacionada con la edad, siendo más frecuente después de los 40 años, alcanza su pico máximo hacia los 60 años y después tiene un descenso paulatino. Las características craniofaciales propias de cada etnia o grupo racial confieren diferentes riesgos de desarrollar SAOS en Estados Unidos. La prevalencia de SAOS entre la población latina es mayor hasta el 16% en comparación con la raza aria y similar a la que presentan los afroamericanos. Las alteraciones anatómicas craniofaciales como retrognatia, micrognatia, macroglosia y paladar ojival que acompañan a problemas congénitos como la trisomía 21, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Cruzon, síndrome de Marfan y secuencia de Pierre-Robin confieren una estrechez intrínseca a la faringe favoreciendo el colapso. Endocrinopatías como la diabetes mellitus tipo 2, la acromegalia, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing y el hiperandrogenismo. Justificación. El SAOS es el más frecuente de los trastornos respiratorios que se producen durante el sueño. Se caracteriza por somnolencia diurna, deterioro del estado de vigilia, rendimiento cognitivo y capacidad disminuida para conducir vehículos, depresión, disminución de la libido, astenia matinal, cefaleas, hipertensión, microdespertares y nicturia. Todas estas particularidades repercuten en la calidad de vida de los pacientes y condicionan sus relaciones interpersonales. La somnolencia al conducir es común entre conductores profesionales, afectando a su rendimiento y la seguridad de la población. Según su estudio de metaanálisis el SAOS y el riesgo de accidente automovilístico, las personas con SAOS tienen claramente un mayor riesgo de accidente. Un estudio demostró que los pacientes con SAOS tienen aproximadamente 5 veces más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en un seguimiento de 7 años, independientemente de la edad. El índice de masa corporal y la presión arterial. El estudio Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis demostró que los pacientes con SAOS tienen mayor incidencia de eventos cardiovasculares en comparación con los roncadores habituales. En la Corte de Sueño de Wisconsin se demostró relación estadísticamente significativa entre la severidad del SAOS dada por el IAH y el desarrollo de hipertensión arterial sistémica, puesto que aquellos con IAH mayor a 15 eventos por hora tuvieron más riesgo. Aún después de corregir variables de confusión como obesidad, consumo de medicamentos antihipertensivos, en la actualidad es claro que la apnea del sueño aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares, eventos cardiovasculares fatales y no fatales y muerte. Es uno de los estudios publicados en 2005 por Yagi. Se reportó que el riesgo de los pacientes con SAOS para desarrollar ataque isquémico transitorio, accidentes cerebrovasculares y muerte es 2 veces mayor que el de la población sin el síndrome. Con respecto a la falla cardíaca en 2001, mediante un estudio transversal con el SHHS se reportó la asociación del SAOS con falla cardíaca con un odds radio de 2.38. En el caso de niños, las consecuencias de los trastornos respiratorios asociados al sueño, incluyendo SAOS, son trastornos del comportamiento, problemas en el aprendizaje, retardo del crecimiento y disfunción del ventrículo derecho con hipertensión pulmonar. El SAOS es una enfermedad grave y constituye un problema de salud debido a sus repercusiones con accidentes de trabajo y tránsito, además de su relación con complicaciones a nivel cardiovascular, enfermedades metabólicas y afección de órganos. Por estas razones es importante identificar a los pacientes con factores de riesgo y síntomas de manera oportuna a fin de referirlos al servicio de neumología para realizar la prueba diagnóstica de polisomnografía y de esta manera otorgar el tratamiento oportuno evitando deterioro en la calidad de vida del paciente. En los niños el diagnóstico precoz permite reducir en más del 80% de los casos las manifestaciones clínicas y las complicaciones asociadas.
El reporte técnico de la Academia Americana de Pediatría mencionó como factor de riesgo para SAOS a los desórdenes neuromusculares. Se sugiere considerar como factores de riesgo no exclusivamente de SAOS en niños a la hipertrofia del tejido linfoide, la obesidad, las malformaciones craniofaciales. Se sugiere no realizar diagnóstico de SAOS en niños solo con factores de riesgo o cuadro clínico. Se sugiere en niños con sospecha de SAOS por cuadro clínico y factores de riesgo y alteraciones maxilofaciales enviar a tercer nivel de atención para realizar protocolo diagnóstico. Diagnóstico en niños. En niños con sospecha del SAOS, ¿cuál es la utilidad de las escalas de riesgo? Se sugiere en niños con sospecha de SAOS por cuadro clínico y factores de riesgo no realizar escalas de riesgo para SAOS. En niños con sospecha del SAOS, ¿cuál es el rendimiento diagnóstico de la PSG? En un reporte técnico realizado, se menciona que el estándar de referencia para el diagnóstico de SAOS en población pediátrica es la PSG. Se sugiere que en niños con sospecha de SAOS por cuadro clínico y factores de riesgo realizar una PSG como prueba diagnóstica. En niños con sospecha del SAOS, ¿cuál es el rendimiento diagnóstico de los estudios simplificados comparado con la PSG? Se sugiere en niños con sospecha de SAOS por cuadro clínico y factores de riesgo no realizar estudios simplificados como prueba diagnóstica. Tratamiento en niños. ¿Cuál es la efectividad de la adenoamigdalectomía en la reducción del IAH? Se sugiere en niños con diagnóstico de SAOS e hipertrofia amigdalina sin contraindicaciones para cirugía el tratamiento quirúrgico. En niños con SAOS, ¿cuál es la efectividad de los esteroides intranasales comparados con el tratamiento quirúrgico en la reducción del IAH? Se sugiere en niños con diagnóstico de SAOS leve o contraindicación de manejo quirúrgico de hipertrofia amigdalina utilizar como tratamiento corticoides tópicos nasales. En niños con apnea obstructiva del sueño, ¿cuál es la efectividad en la reducción del IAH de la reducción de peso? Se sugiere en pacientes con SAOS y obesidad usar como tratamiento adyuvante la disminución de peso. En niños con SAOS, ¿cuáles son los factores de riesgo para enfermedad residual posterior a tratamiento quirúrgico? El documento de consenso de Alonso M. mencionó como factores de riesgo de enfermedad residual de ASO post-amigdalectomía a niños con obesidad, presencia de alteraciones craniofaciales, presencia de enfermedades neuromusculares añadidas a la hipertrofia adenoamigdalina y niños sin hipertrofia adenoamigdalina. Se sugiere en niños con SAOS considerar como factores de riesgo de enfermedad residual posterior a tratamiento quirúrgico la obesidad, presencia de alteraciones craniofaciales, presencia de enfermedades neuromusculares añadidas a la hipertrofia adenoamigdalina, la ausencia de hipertrofia adenoamigdalina, una PSG basal significativamente anormal, secuelas de SAOS, la persistencia de síntomas después del tratamiento evaluados con una prueba objetiva. Se sugiere en niños con SAOS realizar una PSG posterior al tratamiento quirúrgico. En el caso de no presentar enfermedad residual, considerar dar de alta. En niños con SAOS residual, ¿cuál es la efectividad en la reducción del IAH del tratamiento con presión positiva continua de la vía aérea CPAP? Se sugiere en pacientes pediátricos con SAOS y enfermedad residual posterior al tratamiento quirúrgico el uso de CPAP. Prevención en adultos. En adultos, la obesidad, la edad, la micro o retrognatia son factores de riesgo del SAOS. En la revisión bibliográfica se menciona que las siguientes características craniofaciales y orofaringia se asocian con el riesgo de SAOS: cuello grande, mandíbula y maxilar con retrognatia, retracción, paladar estrecho y profundo, paladar blando largo, adenoides grandes. Se sugiere considerar como factores de riesgo, pero no exclusivamente para el SAOS en adultos, la obesidad,
la edad y la micro o retrognatia. Se recomienda no realizar diagnóstico de SAOS en adultos solo con factores de riesgo o cuadro clínico. Diagnóstico en adultos. En adultos con sospecha del SAOS, ¿cuál es la utilidad de las escalas de riesgo? Se sugiere que en pacientes adultos con sospecha de SAOS, factores de riesgo o cuadro clínico, realizar una escala de riesgo para SAOS. Se sugiere que en pacientes con sospecha de SAOS se realice como escala de riesgo para SAOS el cuestionario de Berlín, la circunferencia de cuello ajustada. Se sugiere que en pacientes adultos con riesgo bajo para SAOS por el cuestionario de Berlín o un riesgo bajo para SAOS por la circunferencia ajustada para cuello se consideren otras posibilidades diagnósticas. En pacientes con sospecha de SAOS, probabilidad alta mayor a 48 centímetros, probabilidad intermedia de 43 a 48 y probabilidad baja menor a 43. Tiene la circunferencia de cuello. En adultos con sospecha del SAOS, ¿cuál es el rendimiento diagnóstico de los estudios simplificados del sueño comparado con la PSG? Se sugiere que en un paciente con riesgo alto para SAOS por escala de Berlín o un riesgo moderado o alto para SAOS por la circunferencia ajustada para el cuello sin factores que alteren una prueba portátil, realizar un estudio portátil del sueño para el diagnóstico. En adultos con sospecha de SAOS, ¿qué factores alteran el rendimiento diagnóstico de los estudios simplificados? Se sugiere considerar como factores que afectan los resultados de estudios simplificados del sueño a una enfermedad pulmonar de moderada a grave, una enfermedad neuromuscular, la insuficiencia cardíaca congestiva, la sospecha de tener otros trastornos del sueño, apnea central del sueño, trastornos del movimiento periódico de las extremidades, insomnio, parasomnias, trastornos del ritmo circadiano o narcolepsia. En adultos con sospecha del SAOS, ¿cuál es el rendimiento diagnóstico de la PSG? La PSG se considera el estándar de referencia para el diagnóstico de SAOS. La gravedad del SAOS se define como leve con un IAH mayor o igual a 5 y mayor a 15, moderado con un IAH entre 15 y menor a 30 y grave mayor a 30 eventos por hora. Se sugiere que en pacientes que cuenten con factores que alteren los estudios portátiles de sueño o con sospecha de SAOS se realice una PSG como prueba diagnóstica. En pacientes con estudios simplificados del sueño o PSG negativos para SAOS se sugiere considerar otras posibilidades diagnósticas. Se sugiere referir a tercer nivel de atención a pacientes adultos con alteraciones maxilofaciales o de la vía aérea superior con diagnóstico de SAOS por un estudio portátil del sueño o PSG. Tratamiento en adultos. ¿Cuál es la efectividad de la reducción del IAH de la reducción del peso comparado con CPAP? Se sugiere el uso de CPAP como tratamiento del SAOS en adultos sin alteraciones maxilofaciales o de la vía aérea superior. Se sugiere la disminución de peso como tratamiento adyuvante en pacientes adultos con SAOS y obesidad. En adultos con SAOS, ¿cuál es la efectividad de la reducción del IAH de los dispositivos de avance mandibular comparado con CPAP? Se sugiere el uso de dispositivos de avance mandibular en pacientes adultos con SAOS que no toleran el uso de CPAP. Anexos. Diagnóstico y tratamiento del SAOS en niños. Cuadro clínico y factores de riesgo para SAOS, alteraciones maxilofaciales sí, envío a tercer nivel de atención en caso de que no, hipertrofia amigdalina sí, realizar polisomnografía. Diagnóstico no, considerar otras posibilidades diagnósticas en caso de que sí, está contraindicada la cirugía. Tiene contraindicación para cirugía sí, tratamiento con esteroides tópicos intranasales. En caso de que no, manejo quirúrgico. Nueva polisomnografía, enfermedad residual no alta. En caso de que sí, considerar el uso de CPAP. Diagnóstico y tratamiento del SAOS en adultos. Cuadro clínico y factores de riesgo para SAOS. Realizar una escala de riesgo para SAOS. Cuestionario de Berlín. Riesgo alto, no. Considerar otra posibilidad diagnóstica.
Circunferencia del cuello ajustada, riesgo medio o alto no, considera otra posibilidad diagnóstica. En caso de que en el cuestionario de Berlín y la circunferencia de cuello ajustada tengan un riesgo alto, o en el caso de circunferencia de cuello ajustada, riesgo medio o alto, caso de que sí, factores que alteren un estudio simplificado de sueño, factores que alteren un estudio simplificado de sueño no, estudio simplificado del sueño sí, polisomnografía. Diagnóstico no, considera otras posibilidades diagnósticas. Sí, alteraciones maxilofaciales, sí, envío a tercer nivel de atención, no, tolera el uso de CPAP, no, uso de dispositivos de avance mandibular y en caso de que sí tolere el CPAP, hay que utilizarlo, uso de CPAP. Síntomas de SAOS en niños: ronquido habitual, apnea, respiración oral o ruidosa, despertares frecuentes, anuresis secundaria, trastornos de la conducta, problemas de aprendizaje. Síntomas más frecuentes de SAOS en adultos: somnolencia excesiva diurna, sueño no reparador, cefalea matutina, disminución de la memoria de trabajo de la concentración, disminución del líbido, irritabilidad, fatiga crónica, ronquido habitual, apneas presenciales y aforesis nocturna, insomnio, depresión, síntomas de reflujo gastroesofágico. Aquí los más comunes son las apneas presenciadas, ronquido habitual y la somnolencia excesiva diurna. Escala de somnolencia de Epworth. Cuestionario de Berlín. Altura, peso, edad, masculino, femenino, ronca sí, no, no lo sé, si ronca, cómo es el volumen de su ronquido, con qué frecuencia ronca, su ronquido molesta a otras personas, alguien advirtió que usted deja de respirar durante el sueño, con qué frecuencia se despierta cansado después de dormir, durante el día se siente mal, cansado o fatigado, alguna vez se quedó dormido mientras conducía, si la respuesta es positiva, con qué frecuencia ocurre esto, sufre de hipertensión, índice de masa corporal. Y vamos a tener categoría 1, es positiva cuando hay 2 o más respuestas positivas a las preguntas 2 a 6. Categoría 2 es positiva cuando hay 2 o más respuestas positivas a las preguntas 7 a 9. Y la categoría 3 es positiva cuando hay una respuesta positiva o el índice de masa corporal es mayor que 30. Un paciente tiene riesgo alto de presentar SAOS cuando posee 2 o más categorías positivas y se considera que tiene riesgo bajo para presentar SAOS cuando tiene una o menos categorías positivas. Circunferencia del cuello, de cuello ajustada. Mida la circunferencia del cuello con una cinta métrica y anote la dimensión en centímetros. Considere hacer la medición siguiendo la línea que se muestra en el esquema a nivel del cartílago cricoides. Vaya sumando lo siguiente. 1. Si el paciente tiene ronquido habitual, sume 3 centímetros. 2. Si al paciente le han observado apneas o pausas respiratorias al dormir, agregue 3 centímetros. 3. Si el paciente tiene hipertensión arterial sistémica diagnosticada o recientemente medida, agregue 4 centímetros. Establezca la probabilidad de SAOS. 1. Menor a 43 centímetros, baja probabilidad. 2. Mayor o igual a 43 y menor a 48 con moderada probabilidad. Y 3. Mayor o igual a 48 centímetros, alta probabilidad. Mometasona, dermatitis, prurito, atrofia cutánea son los efectos adversos. Interacciones, ninguna de importancia clínica y contraindicaciones, hipersensibilidad al fármaco. No usar alrededor de los ojos. Y vemos un pequeño resumen.
Apnea. Cese completo del flujo de aire durante el sueño con una duración mayor o igual a 10 segundos. Central obstructiva o mixta. Hipoapnea, disminución mayor al 50% desde la línea de base en la amplitud de la cánula nasal durante el sueño o reducción de la amplitud de la cánula nasal durante el sueño menor al 50%, pero asociada con una desaturación de oxígeno mayor al 3% o excitación. Índice de apnea-hipoapnea, la suma de apneas e hipoapneas por hora de sueño. Estudio simplificado del sueño, monitores portátiles con los que se efectúa una poligrafía respiratoria simplificada. Estudio simplificado del sueño tipo 3 incluye el registro de 4 variables que son SpO2, frecuencia cardíaca o electrocardiograma y 2 canales de movimientos respiratorios, o bien un canal de movimiento respiratorio y un canal de flujo nasal. Estudios simplificados del sueño tipo 4 solo se registra una variable, que en la mayoría de los casos es la SpO2, sin embargo se puede registrar únicamente flujo respiratorio y movimiento torácico. Polisomnografía es el estándar de oro para el diagnóstico de SAUS y está constituida por el registro simultáneo de múltiples señales biológicas. Las variables registradas comúnmente son electroencefalograma, electroculograma, electromiograma, electrocardiograma y señales respiratorias que incluyen flujo de aire, esfuerzo respiratorio, saturación de oxígeno y dióxido de carbono.